Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar al doctor David Coronado. Él es integrante del Laboratorio de Estudios sobre Violencia y es coordinador de un equipo de trabajo que ha presentado una investigación de la cual ya nos había presentado avances hace unos 3-4 meses, que se llama Geolocalizaciones de tramas y urdímbres en las desapariciones de personas en Jalisco 2018-2024. Ya le hemos presentado algún resumen en días anteriores de este trabajo, pero pues le agradecemos enormemente al doctor David Coronado que se tome el tiempo para compartirnos los principales hallazgos. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Jesús, buenas tardes también. Muchísimas gracias, David, por aceptar conversar con nosotros. Ya nos habías adelantado hace unos meses, digamos, algunos de los principales hallazgos, pero ahora que ya terminó este estudio, por favor te pedimos que nos compartas cuáles son los principales hallazgos, los principales, digamos, datos que encuentran en este estudio sobre las desapariciones de personas en Jalisco. Sí, mira, en realidad tenemos una deuda histórica, moral, ética, con personas como Héctor Flores. Sí. Cuando estuvimos la última vez en la FIL, él decía, lo que pasa es que estamos aquí en Jalisco, específicamente aquí en Guadalajara, estamos conviviendo con pequeñas Europas, ¿no? Eso a mí no se me olvidó nunca, fíjate. Y después de llevar una tercera parte de esta investigación, pues esto que él decía perfectamente lo estamos corroborando, ¿no? Esta investigación, como ya en otra ocasión te he dicho, pues son 3 partes. En primer lugar, la geolocalización. En segundo lugar, el uso de estadísticas duras como Producto Interno Bruto, como ingresos socioeconómicos, elementos sociodemográficos. Estos datos estén reuniéndose en una segunda parte, ya vamos muy adelantados. Y una tercera parte, que es el análisis de sentimientos, que también ya se lo había comentado en alguna ocasión, Rubén, Sí. Jesús, ya se los había comentado, y entonces pues también podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Mira, en realidad son muchas hipótesis que hemos estado comprobando con estos datos y que vamos a fundamentar más todavía con los datos duros, ¿no? Ahorita por el momento, solo hablaste de esa obtención de los datos duros que va muy acorde al reportaje que ustedes estaban presentando hace rato, ¿no? Estos datos provenientes de las ciencias forenses, ¿no? Específicamente aquí en el disco del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿no? Fíjate cómo hay como 2 líneas de datos, ¿no? Por un lado, los que se presentan jurídicamente, ¿no? Y por el otro lado, los datos que se presentan a través de las ciencias de la salud, ¿no? Incluidas las ciencias forenses, ¿no? Entonces, fíjate cómo son dos series de datos que no coinciden, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Forense hay infinidad de trozos de seres humanos que bueno, están clasificados, pero sin embargo forman un brazo, ¿no? Una pierna, un torso, una mano, forman todo un proceso de investigación, todo un proceso de datos estadísticos, ¿no? Pero por el otro lado están las carpetas de investigación que no coinciden de todo el sistema jurídico, ¿no? Entonces son 2 series de datos que el mismo Estado maneja y que no puede compatibilizar, ¿no? Y no los puede compatibilizar porque son 2 dinámicas distintas, ¿no? Entonces, el Estado maneja un montón de datos estadísticos que lo que se intenta hacer es crear orden en lo social. Entonces, desde el ámbito técnico burocrático se plantea este orden con la intención de decir, bueno, estamos en un orden social, ¿no? Esta función del Estado nadie la cuestionamos, ¿no? Pero sin embargo, habría que pensar que el orden social no se puede hacer así, ¿no? Así bueno, es. Eso en primer lugar, ¿no? Y entonces, en segundo lugar, y derivado de esta necesidad de orden social, fíjate que de otro
cómo desde crimen organizado, por ejemplo, por las masacres, se intenta plantear otro tipo de orden, ¿no? O sea, de repente llegan encapuchados con armas largas a una fiesta y ejecutan a 10, 12 personas, ¿no? Entonces lo que están haciendo es que están imponiendo el orden, pero el orden desde otra perspectiva, ya no de la racionalidad técnica, ¿no? Entonces, pues finalmente ese es el orden que quieren establecer, ¿no? A contracorriente de esto, lo que quisimos hacer aquí, que o sea, ustedes lo han estado señalando, es trabajar con datos ciudadanos, fíjate. Sí, justo sobre eso quería preguntarte, David. Que constantemente personas de gobierno, no hay que ocultarlo, son quienes, o sea, policía es parte del gobierno. David, sobre eso quería preguntarte, perdón que te interrumpa, justo sobre la base de datos, tengo entendido que a través de la aportación de información de colectivos y también de instituciones oficiales, lograron recabar más de 8,100 datos de fichas de personas desaparecidas y luego entraron en un proceso de depuración. No sé si nos puedes explicar esta parte para después llegar al dato que ha llamado muchísimo la atención de los municipios con más casos desaparecidos y luego esta geolocalización permite incluso detectar las colonias, digamos, con más casos de personas desaparecidas. Sí, mira, en realidad, Rubén, fue alrededor de 10,000 fichas. 10,000, bien. Solamente que al meterle los primeros filtros, por ejemplo, personas que, por decir algo, Juan Antonio Yáñez. Entonces, en otra ficha viene Antonio Yáñez. En otra ficha viene Yáñez Antonio. Entonces, esas tres fichas forman son una sola persona desaparecida. Entonces, al meter el primer filtro, fueron reducidas a 8,500 más o menos, 8,300. Después metimos un segundo filtro que corresponde a las personas localizadas. Después un tercer filtro que corresponde a las personas que realmente desaparecieron en Jalisco, ¿no? Después, junto con esto, las personas o sea, fue una serie de filtros, ¿no? Y finalmente llegamos a la cantidad de 1,332, ¿no? Entonces, de repente hay una persona que desaparece en Jalisco, ¿no? Digo, pues, o sea, pues, o una persona que desaparece en Cocula o en Tonalá, pero no señalan el estado, ¿no? Entonces, o así con muchas localidades, ¿no? Sí. Entonces, para evitar todo eso, estuvimos desechando esas fichas y nos quedamos finalmente con 3,372. Y de esta base de datos, que es como una cuarta parte de toda digamos, el registro estatal, lograron identificar, digamos, estos, podremos decir, regularidades, patrones en la actividad, perdón, en este fenómeno de la desaparición de personas. ¿Cuáles son los municipios con más desaparecidos y después de estos municipios las colonias, David? Mira, en primer lugar, los municipios del área metropolitana de Guadalajara, o sea, toda esta área que forma la región central de Jalisco, fueron la mayor cantidad, ahí encontramos la mayor cantidad de personas desaparecidas. En segundo lugar, el norte de Jalisco, Lagos de Moreno, Alto Sur, o sea, toda esta parte de la zona norte de Jalisco. Son altos, pero no son la norte, pero son altos. Y la parte sur encontramos a Puerto Vallarta. Fíjate que esto nos da esa relación, un patrón inicial que después habremos de contrastar, de comprobar, de cómo es que se da ese corredor, ¿no? Ese corredor que bueno, que nos habla de un pedaciego, que nos habla de conflictos con municipios o con estados más bien que están aledaños a Jalisco, algo que mencionábamos de Calfiche, que son o sea, que está controlado por otro cártel, en fin, zonas que son muy conflictivas, ¿no? Y que bueno, esto nos dio en primer lugar, ¿no?
En segundo lugar, cuando lo bajamos de las regiones a los municipios, básicamente nos dio, o sea, esta zona sur, esta zona centro, esta zona de los altos, ¿no? A nivel municipal nos habló, nos hablaron los mapas de esos municipios que bueno, son altamente conflictivos, ¿no? Bien sabemos que en Puerto Vallarta coinciden muchos intereses económicos y existe la posibilidad de tener contactos para el trasiego de cualquier cosa, ¿no? Y posteriormente encontraron también ya, o sea, el análisis permite ir a detalle a las colonias. ¿Cuáles son las colonias con más desapariciones? Y digamos, no sé si hay una explicación de por qué ocurren ahí más desapariciones, David. Mira, cuando vimos esas colonias, inmediatamente resalta ese prejuicio que tenemos, ¿no? Y decimos, no, lo que pasa es que está la informalidad, está una población económicamente inactiva, hay mucho joven, porque la percepción de muchos adultos es que donde hay juventud hay mucho revuelo, ¿no? Eso es algo muy real que hemos detectado en esta y en otras investigaciones, ¿no? Entonces, junto con esto, o sea, está esa hipótesis, siempre está latente en muchos documentos de gobierno. O sea, pobreza igual a violencia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nosotros revertimos esta hipótesis y señalamos que no es que la pobreza traiga la violencia, sino que más bien la falta de cuidado del Estado, la falta de políticas públicas dirigidas a población vulnerable, implica que la violencia pueda circular, pueda aparecer, pueda surgir y difundirse más fácilmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es una hipótesis muy importante, porque entonces implica que tenemos un elemento para poder reclamar políticas públicas al Estado, ¿no? Exacto. O sea, podemos señalar en qué están fallando las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, esta hipótesis, por ejemplo, que es muy importante, tiene que ir aparejada con esta cuestión del orden y del desorden, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que piensa en la imagen que hemos estado manejando, Rubén y Jesús, piensen en la imagen de un grupo de colonos de Colinas de San Javier que se agrupan y entonces agarran a un ladrón de autos que está abriendo uno de sus Mercedes-Benz y entonces lo linchan. Digo, es una imagen absurda, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué es que los linchamientos ocurren en colonias donde no hay servicios? Por eso, ¿no? O sea, porque no hay protección, ¿verdad? Públicas dirigidas específicamente a este grupo de espacios, ¿no? Así es, David. Entonces, y estos espacios en realidad están manejados por necropoder, necropolítica, y que las convierten en zonas de muerte, ¿no? Así es. David, te quiero pedir un favor. Tenemos que ir a una pausa para identificar la estación, pero nos gustaría continuar con hacerte al menos un par o tres preguntas más. Nos aguantas un minuto y volvemos para la entrevista. Gracias. Vamos a esta breve pausa y regresamos a la entrevista con el doctor David Coronado, el coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia de la Universidad de Guadalajara. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y seguimos en esta entrevista con el doctor David Coronado, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia, en el que participa él como coordinador y otros estudiantes y profesores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y nos estaban explicando lo que se encuentra en este estudio, geolocalizaciones de tramas y urdimbres en las desapariciones de personas en Jalisco. Destacan 12 municipios, la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara, en los Altos Lagos de Moreno, en la costa, Puerto Vallarta y otros como Tala o Encarnación de Díaz, pero de estos municipios destaca el municipio de Zapopan por ser el municipio con más colonias con personas desaparecidas. David, nos quedamos en esta parte. No sé si nos recuerdas cuáles son las colonias con más personas desaparecidas y además el anuncio que se hace de un proyecto de intervención por parte de la Universidad de Guadalajara para tratar de detener estas dinámicas. ¿En qué va a consistir esta intervención? Claro. Mira, para la segunda pregunta, bueno, no hemos sido convocados todavía, ¿no? Entonces, si yo espero que nos inviten con todo gusto. Somos parte de la universidad
este estudio, pues en primer lugar lo presentamos ante el alma mater y ahí está, ¿no? Habrá algunos elementos que aportar acerca de una posible intervención, ¿no? Uh-huh. Pero son muy controvertidos, por lo menos como yo lo miro, porque habría que pensar, por ejemplo, un tema tabú, ¿no? Y el tema tabú es la legalización de sustancias prohibidas, ¿no? Hay toda una historia atrás de esto. No es que se legalicen inmediatamente se baja la violencia, los homicidios y feminicidios que en muchas ocasiones caminan de manera paralela o distante de la violencia organizada del narcotráfico, pero sí este tipo de desmembramientos, este tipo de desorganizaciones, este tipo de masacres, de crueldades a las que son sometidas las personas, a manera de eco, se van presentando estos elementos en la cuestión estatal, o sea, por lo menos a nivel lingüístico hay una asimilación de palabras. Entonces, habrá que empezar a pensar en ese tipo de temas tabús, de temas que son muy controvertidos, pero bueno, si pensamos que actualmente el crimen organizado paga impuestos, bueno, que lo haga a través de la Secretaría de Tributación, de Administración y Tributación del Estado de México, de la República Mexicana, ¿no? O sea, habrá que pensar en esto, ¿no? Bueno, y respecto a la primera parte de la pregunta, pues otra vez, ¿no? Cuando vimos esta relación entre pobreza y violencia, la contrastamos con esos tres elementos que ya hemos venido trabajando, ¿no? Los tianguis y mercados, los sistemas telefónicos y las albercas, ¿no? Otra vez, cuando tocamos las albercas, surgen muchas dudas, ¿no? ¿Qué tiene que ver los mantos pastureros de las albercas, ojos de agua, con esto de la violencia, ¿no? Y nuevamente la hipótesis, con esta nueva cantidad de fichas, se volvió a comprobar, ¿no? O sea, en efecto, donde hay albercas hay mayor cantidad de servicios, hay mayor cantidad de recursos económicos, hay mayor recurso político, y entonces hay menos desapariciones, ¿no? Igual con los iPhones, donde hay mayor cantidad de iPhones, o sea, un iPhone es muy caro, y no es porque el crimen organizado no lo pueda comprar, sino más bien nosotros los de a pie somos los que no podemos comprarlo. Y no, o sea, yo no lo compraría en este recursos, la verdad. Bueno, entonces, esto junto con los tianguis, o sea, esos tianguis que se dan en toda la ciudad prácticamente, pero que sin embargo, se dan con más frecuencia, hay muchos más tianguis en zonas que son, digamos, más marginales, ¿no? Entonces, estos tres elementos implican que existe un descuido, una ausencia de políticas públicas hacia este tipo de población, de colonias, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, resultaron San Juan de Ocotán, Valle de los Molinos, los Cántaros acá, en Tlajomulco, San Juan de Dios, fíjate, Analco, Eblatos, que bueno, de acuerdo a los datos, eso es lo que se presentó. Exacto. Había un punto más, el mercado de abastos, pero sin embargo, o sea, por ejemplo, en el mercado de abastos, hay mucha gente que es, o sea, de escasos, de bajos recursos, así, lumpen proletariado, como le llaman. Lumpen es pobre en alemán, eso significa. Entonces hay mucha gente que pertenece a la escala del lumpen, y entonces hay cualquier cantidad de gente que llega allí, confluye, muchos migrantes, y que bueno, desaparecen. Entonces, junto con esto, o sea, pues son espacios donde que aparecieron en estas luchas, ¿no? Así es, claro. O sea, y pues aquí, tal y como ha aparecido, tal y como hicimos la base de datos, lo estamos exponiendo, ¿no?
Doctor, Entonces, pues eso es más o menos lo que hemos estado geolocalizando, ¿no? Doctor David Coronado, le saluda Jesús Estrada. Tenía algunas Jesús. dudas, quería ver, le saludo, unas dudas con respecto a los tianguis. Entonces, lo que se identificó con el trabajo es que en las zonas donde hay tianguis suele haber más incidencias de personas desaparecidas. En efecto, los tianguis están rodeados por esos puntos rojos, Uh-huh. que algunos son son más de uno, ¿no? Claro. Entonces sí, sí nos dio esa correlación. Mira, hay otro mapa que no hemos presentado, que es la relación del arbolado con las personas desaparecidas. Bueno, donde hay zonas de arbolado, donde hay mayor densidad de zonas de arbolado, hay menor cantidad de desaparecidos. Esto es bien interesante porque, no sé, o sea, bueno, habrá que revisar posibles líneas de interpretación, ¿no? Otro mapa que no presentamos es la relación de desaparición de personas con las plazas. Resulta que bueno, la idea era que, bueno, si es mayor densidad de personas, entonces pues tiene que haber más desapariciones de personas. Uh-huh. Pero Claro. no, fíjate, o sea, donde hay plazas, la cantidad de desapariciones disminuye, ¿no? Curioso. Y entonces esto viene a corroborar la hipótesis de los servicios públicos, ¿no? Incluida claro. la cuestión de la seguridad, ¿no? Lo que usted comentaba. Entonces, o sea, este tipo de cosas, o sea, aventamos la variable, ¿no? Bueno, la variable tianguis, ¿no? Y entonces de repente al hacer la geolocalización, pudimos estarlos estableciendo. Desgraciadamente, en las fichas no aparecen los cruces de calles Uh-huh. donde desaparecen las personas, ¿no? Uh-huh. Habíamos elegido 5 dimensiones, y de las 5 dimensiones tuvimos que dejar fuera esta, la de cruces de calles, que era muy precisa, era muy exacta, Claro. pero en las fichas no aparece, ¿no? No sé, por decirte algo, de 3,000 fichas, más o menos la de cruce de calles eran 20 más o menos. No, muy pocas. Era un poquito más. Doctor, eran muy pocas, ¿no? Doctor David Coronado. Desgraciadamente las fichas no sé. Perdón. Sí, tendría que ser más exactas, de ser de preferencia las fichas, exactamente. Exacto. Justo para todos estos trabajos. Sobre todo pienso en análisis de contexto y todo esto que vienen haciendo ustedes. Justo. Una duda también en la presentación, doctor, la presentación general que circularon, vienen de estas 3.332 desapariciones que ustedes identificaron con este trabajo, el despliegue por años, pero me llama la atención que hay un disparo enorme en el año 2022 y 2023, es decir, en el año 2018, 19, 20, el promedio anual era de 250, incluso en 2019 eran 500, luego 300 desaparecidos, pero 2022 950, 2023 931 desaparecidos. ¿Qué lectura le dan ustedes a ese incremento tan fuerte? Bueno, primero la cuestión de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Ya ves que en realidad presentamos los datos del 2018. Esto viene en el link que enviamos. Claro. Sí. O sea, la idea es que en el 18, en el 19 y en el 20, por cuestión de la pandemia, la violencia de desaparición en personas disminuye. Y no así, por ejemplo, está el indicador del 911, donde las llamadas de violencia doméstica se disparan, pero enormemente. Hay un pico enorme, ¿no? En estos años de pandemia. El confinamiento, claro. Por ahí está una correlación en esto, ¿no? No es una relación causal, pues es una correlación. De acuerdo. Bien. Y por su parte, ya en el 2022, 23, y en lo que llevamos del 24, las fichas de desapariciones nuevamente se disparan, ¿no? Así es. Entonces, la interpretación es esta. Mira, cuando las células andan solas, células del crimen organizado, entonces la violencia aparece con más frecuencia. O sea, hay mayor cantidad de desapariciones. Uh-huh. Cuando hay un control centralizado,
por parte de las organizaciones delictivas, entonces la desaparición de personas desaparece. Y entonces la política de Estado es, contradictoriamente, paradójicamente, es desmembrar estos grupos organizados. No es porque no se deba hacer, ¿no? Pero tiene que ir acompañado también de otro tipo de políticas, ¿no? Entonces, al quedar los pequeños cárteles desarticulados, empiezan esos golpeteos, esos problemas de territorios, tal cual. Claro. Esos, y convirtiendo a los territorios en problema, en lucha, en territorios de lucha, de muerte, ¿no? Que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Bien. Entonces, por ahí va una posible interpretación de esto. ¿Cómo ven? Muy interesante, sin lugar a dudas, David Coronado. Te agradecemos enormemente que hayas tenido todo este tiempo para compartirnos estos principales hallazgos. Y en cuanto se concrete este anuncio de intervención para intentar llevar paz a estos lugares, a estos territorios donde más se identificaron las desapariciones, pues estaremos de vuelta en contacto contigo, si nos lo permites, David, para conocer en detalle de qué se va a tratar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Es muy agradable estar aquí con ustedes, pues, ya nos conocemos desde tiempo, somos amigos. Así es. Pero el espacio que hagan ustedes para ese tipo de temas es en realidad para criticarlos, Muchas gracias, David. Te agradecemos a ti también enormemente y a todo el equipo que presenta este estudio tan importante, David Coronado. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Sin duda muy importante este trabajo, ya le estaremos compartiendo en redes sociales, en los boletines donde viene la información central, y si es posible hay el documento, síntesis, también lo vamos a compartir en redes sociales para que lo conozcan. Vamos a una pausa y regresamos con otros asuntos.